Última hora. México acaba de lanzar una bomba impactante sobre Trump en directo después de que la Casa Blanca confirmara aranceles del 145% sobre China. Todo comenzó como una mañana aparentemente tranquila en Washington. La Casa Blanca convocaba una rueda de prensa extraordinaria. Periodistas, analistas financieros y líderes internacionales mantenían la respiración mientras el portavoz presidencial confirmaba lo que muchos temían, pero que hasta ese momento era solo un rumor. Estados Unidos impondría aranceles del 145% a todas las importaciones procedentes de China. El anuncio cayó como una bomba en los mercados internacionales. Wall Street se tambaleó de inmediato. El índice S&P 500 retrocedía un 6% en cuestión de minutos. Las empresas tecnológicas más dependientes de la cadena de suministro asiática, Apple, Tesla, Intel, sufrían pérdidas catastróficas. Las bolsas europeas y asiáticas entraban en pánico, pero nadie esperaba lo que iba a ocurrir unas horas después. En un momento de máxima tensión, el presidente de México, rodeado por su gabinete económico, su canciller y representantes del Congreso, apareció en una transmisión en vivo, inesperadamente, con un mensaje claro y directo al pueblo mexicano y al mundo. Pero sobre todo, dirigido a Donald Trump, con el rostro sereno, pero con una mirada que no dejaba lugar a dudas, el mandatario mexicano pronunció palabras que quedarán grabadas en los anales de la política internacional. México no será instrumento de presión para ninguna guerra comercial ajena. No vamos a servir de peón ni de amortiguador económico para quienes deciden destruir puentes y levantar muros. Y si alguien cree que puede jugar con la soberanía económica de esta nación, hoy les decimos que no. La declaración no solo sorprendió por su tono. Venía acompañada de un paquete de medidas que el gabinete mexicano había mantenido en secreto durante semanas. Primero, México anunciaba la suspensión inmediata de su participación en todos los esquemas de triangulación comercial que permitían a empresas estadounidenses sortear sanciones a través del territorio mexicano. Esto incluía productos como chips, componentes de automóviles, maquinaria pesada y productos químicos estratégicos. En otras palabras, se cerraban las puertas a la evasión del conflicto con China usando a México como plataforma logística. Segundo, se desclasificaban documentos firmados durante la administración Trump, acuerdos ocultos que revelaban promesas no cumplidas, presiones indebidas sobre el sector energético mexicano y hasta cláusulas de confidencialidad impuestas en convenios de seguridad que, ahora, quedaban al descubierto. Pero eso no fue todo. México lanzaba, además, el Proyecto Centella, un programa de colaboración tecnológica con empresas chinas, hindúes y brasileñas para sustituir totalmente las importaciones de componentes estadounidenses en el sector energético y automotriz para el año 2026. Con una inversión inicial de $75,000 millones y la instalación de 11 zonas económicas especiales a lo largo del país, México se declaraba oficialmente neutral en la guerra comercial, pero con una inclinación estratégica clara hacia el bloque multipolar emergente. Trump, al enterarse en tiempo real de estas declaraciones mientras estaba en un acto en Ohio, interrumpió su discurso y arremetió en vivo contra México, acusándolo de traición económica y asegurando que el país vecino estaba jugando con fuego. Sin embargo, el efecto fue devastador. Las palabras del exmandatario, transmitidas por todas las cadenas, contrastaban con la postura sobria y estratégica de las autoridades mexicanas. Analistas de Bloomberg y CNBC comenzaban a hablar de una fractura profunda en la relación bilateral, como no se había visto ni siquiera en los peores años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y entonces vino el golpe más inesperado. En el mismo discurso, el presidente de México anunciaba que su gobierno había comenzado conversaciones con China para establecer una bolsa de valores conjunta, la primera entre una nación latinoamericana y la segunda economía más grande del planeta. El objetivo, crear un espacio bursátil independiente del dólar, que operaría con yuanes, pesos y una nueva canasta de monedas latinoamericanas. Las imágenes desde Shanghái confirmaban la noticia. Banderas de México ondeaban junto a la bandera china en el edificio principal de la bolsa. Funcionarios del Ministerio de Comercio de Pekín confirmaban que la iniciativa estaba en etapa avanzada y que ya se habían realizado simulacros financieros. Wall Street se desplomó aún más. El sector bancario norteamericano, al darse cuenta del potencial impacto de esta alianza, comenzó a enviar comunicados de urgencia a la Reserva Federal.
La posibilidad de que México fuera el catalizador de una desdolarización parcial del comercio regional encendió todas las alarmas en Washington, en el Tesoro y en el Pentágono. Pero mientras el caos se expandía en los mercados financieros, en las calles de México la gente salía a celebrar. Los medios nacionales titulaban con frases como «México ya no agacha la cabeza», «Una nueva era ha comenzado» y «El dragón y el jaguar unen fuerzas». Las redes sociales explotaban. Hashtags como almohadilla orgullo mexicano, almohadilla México no se dobla y almohadilla Trump fuera comenzaban a posicionarse mundialmente. Videos de mexicanos en plazas, en cafés, en universidades, discutiendo el anuncio y debatiendo los próximos pasos, se viralizaban. Se sentía una atmósfera de empoderamiento nacional inédito en décadas. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el asesor económico principal de Trump salía por una puerta trasera sin dar declaraciones. Fuentes anónimas aseguraban que el ambiente dentro era de absoluta confusión y pánico estratégico. La administración no esperaba que México respondiera con una jugada tan audaz, tan rápida y tan devastadora en términos de imagen, economía y geopolítica. Y entonces, la bomba final, continuará. Sirena de policía. Y ahora, con las repercusiones desatadas a una velocidad sin precedentes, el mundo entero mantenía sus ojos fijos en dos frentes, Washington y Ciudad de México. La tensión en la esfera geopolítica escalaba minuto a minuto, y lo que comenzó como una medida arancelaria contra China, estaba ahora fracturando uno de los pilares más estables del comercio norteamericano, la relación con México. En Nueva York, el nerviosismo se apoderaba de los parques. La bolsa caía más de 1,200 puntos en apenas 24 horas. Grandes corporaciones con operaciones en México, como General Motors, Ford, Caterpillar y Boeing, veían cómo sus acciones se desplomaban entre un 12% y un 18%. Los analistas ya no hablaban de una corrección, sino de una potencial recesión técnica, disparada por una pérdida de confianza en el liderazgo estadounidense y por la inesperada pero impecable jugada mexicana. Al sur del río Bravo, mientras tanto, la administración mexicana no frenaba su ofensiva diplomática. Se anunciaba una gira inmediata de la Cancillería por Sudamérica, con visitas programadas a Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. El objetivo era claro: consolidar un bloque económico latinoamericano independiente del eje Washington-Pekín, liderado por México. En palabras del ministro de Relaciones Exteriores, lo que empezó como una represalia arancelaria, se ha convertido en una oportunidad histórica para que América Latina deje de ser el patio trasero y se convierta en protagonista. Pero el dato más impactante llegaría esa misma noche. Una filtración del Departamento de Estado, confirmada por medios como Reuters y el New York Times, revelaba que empresas estadounidenses estaban presionando en secreto para que la Casa Blanca suavizara los aranceles a China, por miedo a que México se convirtiera en el nuevo puente de inversión asiática en el continente. El informe explicaba cómo firmas como Amazon, Walmart y Apple ya evaluaban trasladar centros de distribución y ensamblaje desde Texas y California hacia Jalisco, Querétaro y Monterrey. Sí, México se estaba transformando, de forma acelerada, en el nuevo epicentro logístico y tecnológico del hemisferio occidental. Y lo hacía mientras la administración Trump intentaba contener incendios en todos los frentes, político, económico y diplomático. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. En una jugada que nadie vio venir, el Banco de México anunciaba que comenzaría a aceptar pagos internacionales en yuanes en ciertos convenios bilaterales. No como reemplazo del dólar, todavía, pero sí como alternativa legal, especialmente en acuerdos con Asia y África. Esta decisión, aunque técnica, provocó un verdadero tsunami en los mercados financieros. Era la primera grieta oficial en la hegemonía del dólar dentro de América Latina. De inmediato, las agencias de inteligencia estadounidenses emitían alertas de peligro estratégico. Y según fuentes del Congreso, varios senadores republicanos comenzaron a considerar sesiones de emergencia para revisar las políticas comerciales de Trump, temiendo un colapso de las alianzas regionales. Mientras tanto, en la frontera, los cruces comerciales disminuían un 60% en solo 48 horas. Las largas filas de camiones detenidos en Laredo, Tijuana, El Paso y Nogales eran la imagen viva de la parálisis económica. Pero dentro de México, el gobierno redoblaba esfuerzos. Se firmaban acuerdos de cooperación tecnológica con India. Se anunciaban vuelos directos México-África, como parte de un nuevo corredor comercial transpacífico.
Y, por si fuera poco, el Congreso mexicano debatía una nueva ley para atraer inversiones asiáticas con 0 impuestos por 10 años y acceso total a zonas logísticas ultramodernas. México, que durante décadas fue etiquetado como dependiente de Estados Unidos, ahora se posicionaba como un jugador global autónomo, audaz y cada vez más atractivo para el capital emergente. La administración Trump, atrapada entre su guerra comercial con China y la pérdida de control sobre su frontera sureconómica, comenzaba a mostrar señales de desesperación. Algunos portavoces proponían bloquear el acceso a tecnología estadounidense para México, otros incluso insinuaban la reactivación de medidas militares no convencionales de presión, según una filtración del Pentágono. Pero el daño ya estaba hecho, y mientras el mundo entero discutía este giro histórico en la balanza de poder continental, una última noticia estremecía aún más el tablero. Un documento clasificado de inteligencia, publicado por un medio independiente, aseguraba que México y China ya estaban realizando pruebas conjuntas para establecer un sistema de pagos internacionales vía blockchain, completamente independiente del SWIFT tradicional, con base operativa en el puerto de Manzanillo. El documento, aún no confirmado por fuentes oficiales, abría un nuevo capítulo en esta historia, uno que está lejos de terminar, y mientras el informe filtrado comenzaba a viralizarse en medios y redes sociales, la comunidad internacional entraba en un estado de alerta estratégica sin precedentes. En Bruselas, la Unión Europea convocaba una sesión extraordinaria para evaluar las repercusiones del nuevo sistema de pagos México-China. Alemania, Francia e Italia expresaban públicamente su interés en explorar ese canal emergente como alternativa al dólar, sobre todo en transacciones con América Latina y Asia. Era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se planteaba un sistema financiero paralelo al control occidental, desde el corazón del continente americano. Al otro lado del mundo, Pekín reaccionaba con cautela, pero con firmeza. El vocero del Ministerio de Comercio chino declaraba en una conferencia de prensa: China reconoce el valor de México como socio estratégico en esta nueva era de cooperación intercontinental. Cualquier intento de Estados Unidos por coaccionar a México afectará nuestra relación directa con Washington. Esa declaración, aunque diplomática, era una amenaza velada. Una advertencia: México no estaba solo, y China no permitiría que su nuevo aliado fuese saboteado sin consecuencias. La tensión en Washington escalaba a niveles de crisis. Donald Trump, visiblemente alterado durante una intervención en la Sala Roosevelt, declaraba que México se estaba convirtiendo en una base operativa de enemigos económicos. Algunos analistas interpretaron sus palabras como el preludio de sanciones aún más severas o incluso medidas extraterritoriales más agresivas. Pero las calles ya no estaban con él. Manifestaciones espontáneas estallaban en diversas ciudades de Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas, sindicatos y sectores agrícolas. Los agricultores en Iowa y Nebraska, afectados por la caída de exportaciones, salieron a protestar contra las políticas arancelarias. Queremos vender a México, no perderlo, gritaban los carteles. En California, camioneros bloqueaban accesos a puertos exigiendo la reapertura urgente de rutas comerciales hacia el sur. Mientras tanto, el Congreso estadounidense estaba dividido. Algunos demócratas celebraban la resiliencia de México y lo veían como un llamado de atención a la Casa Blanca. Varios republicanos moderados empezaban a mostrar signos de ruptura con la línea dura de Trump. Las tensiones internas se agudizaban, y ya corrían rumores sobre mociones de censura, renuncias, e incluso una intervención judicial para frenar las decisiones presidenciales más explosivas. Y en México, el ambiente era otro. Se respiraba una mezcla de orgullo, responsabilidad y ambición. Los medios hablaban del nuevo liderazgo económico mexicano. Las universidades ofrecían cátedras especiales sobre el colapso del modelo unipolar estadounidense. En los aeropuertos, vuelos provenientes de Asia aumentaban en número. Empresarios coreanos, indios y singapurenses llegaban en masa para evaluar oportunidades. Las reservas del Banco de México alcanzaban cifras récord, mientras el peso se fortalecía con una velocidad que sorprendía incluso a los más escépticos. El presidente mexicano, en un discurso sobrio desde Palacio Nacional, resumió el momento con una frase que quedaría para la historia: no estamos atacando a nadie. Simplemente dejamos de esperar. Hoy México se mueve por sí mismo, y no va a detenerse. Y con esa frase, con esa convicción, el mundo entendió que algo había cambiado para siempre. Una nueva realidad comenzaba a tomar forma en el continente americano, pero aún quedaban jugadas por hacer. Las piezas estaban en movimiento, y el próximo giro estaba a punto de ocurrir. En Washington,
las alarmas no dejaban de sonar. La noche cayó sobre la capital estadounidense bajo un clima de incertidumbre sin precedentes. En los pasillos de la Casa Blanca, los asesores de seguridad económica y exterior trabajaban contrarreloj para redactar un nuevo paquete de emergencia destinado a intentar contener el efecto dominó que las acciones de México habían desatado, pero ya era demasiado tarde. Wall Street cerraba en rojo por tercera jornada consecutiva, con caídas especialmente pronunciadas en sectores clave, automotrices, tecnologías agrícolas y cadenas de distribución minorista. El Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 registraban su peor desempeño desde los primeros días de la pandemia. Analistas financieros internacionales hablaban ya de un shock estructural inesperado, provocado por una nueva potencia emergente del hemisferio occidental. México, una vez considerado un socio menor, acababa de demostrar que podía modificar el pulso económico global con una decisión soberana. Y esa realidad comenzaba a despertar reacciones más allá de lo económico. En el Pentágono, se filtraban informes que alertaban sobre el fortalecimiento de alianzas militares entre países del sur global, con México y China como ejes centrales. Rumores hablaban de ejercicios conjuntos de defensa cibernética, desarrollo de inteligencia artificial para vigilancia de fronteras, y la posible venta de drones militares con tecnología china, adaptados a las condiciones del terreno mexicano. Y ese giro llegó antes de lo previsto. Mientras Wall Street comenzaba a recuperarse del shock inicial con movimientos tímidos, una filtración proveniente del Departamento del Tesoro estadounidense cayó como una bomba mediática: las negociaciones secretas entre ciertos bancos norteamericanos y emisarios financieros del gobierno mexicano para restablecer parcialmente el acceso a productos energéticos clave habían sido interrumpidas por órdenes directas de Trump. El documento indicaba que la Casa Blanca había instruido a los grandes bancos a congelar cualquier acercamiento informal con entidades mexicanas hasta nueva orden presidencial. Esto incluía desde acuerdos con Pemex hasta operaciones de derivados vinculadas a energías limpias mexicanas. Fue el equivalente económico de un bloqueo técnico, disfrazado de maniobra política. Pero el verdadero terremoto vino minutos después, cuando Bloomberg y Reuters confirmaban que México y China acababan de firmar un acuerdo energético complementario, acelerando el uso del petro-yuan en intercambios bilaterales. La respuesta fue inmediata: el índice del dólar comenzó a desplomarse frente a una canasta de monedas emergentes. La moneda mexicana, contra todo pronóstico, rompía la barrera simbólica de los 15 pesos por dólar. Los mercados asiáticos cerraban al alza, mientras que las acciones de empresas petroleras estadounidenses caían más del 9% en una sola sesión. En los pasillos del Capitolio, la indignación escalaba. Algunos senadores republicanos, especialmente de estados costeros y del sur, exigían explicaciones inmediatas al presidente. Se rumoraba que incluso el secretario de Estado había pedido una reunión urgente con Trump para evaluar el impacto diplomático que el aislamiento voluntario de México estaba causando. Y es que lo que más sorprendía en círculos internacionales no era solo la agresividad de las políticas arancelarias, sino la respuesta estratégica, milimétrica y contundente de México, que lejos de retroceder o caer en provocaciones, estaba tejiendo una nueva red de alianzas globales. Para muchos analistas, era evidente. México no solo estaba rechazando los aranceles con medidas proporcionales, estaba redefiniendo su posición en el tablero global. En Pekín, los portavoces del gobierno elogiaban el temple mexicano, mientras anunciaban una nueva ruta marítima comercial directa con el puerto de Lázaro Cárdenas, que pasaría por Filipinas y terminaría en el Golfo de Tonkin. En paralelo, la India anunció que reduciría sus importaciones de gas estadounidense y aumentaría las compras de crudo mexicano para evitar tensiones con China. En tan solo días, México se convertía en un eje energético alternativo al modelo occidental. Y si bien algunos sectores estadounidenses aún creían posible una reconciliación, la retórica de Trump solo avivaba el conflicto. En un nuevo discurso transmitido en vivo desde la Casa Blanca, Trump lanzó una dura acusación. México está siendo manipulado por potencias extranjeras que quieren destruir el sueño americano. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras sabotean nuestros mercados, nuestras fronteras, nuestra soberanía. La declaración fue interrumpida por una interferencia técnica inexplicable que dejó su rostro congelado en la pantalla durante varios segundos. Esa imagen, congelada, rígida, casi caricaturesca, fue replicada miles de veces en redes sociales como símbolo de la decadencia de su autoridad. Y mientras el mandatario estadounidense alzaba la voz, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se publicaba un documento escueto, directo,
que marcaba un nuevo hito en la política exterior mexicana. La autonomía no se negocia. La cooperación sí. México está abierto al mundo, pero no se arrodilla ante nadie. Las reacciones fueron inmediatas. En las calles de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, miles de personas salieron a celebrar. En redes sociales, el hashtag #México no retrocede se convirtió en trending topic global. Pero en Washington, la tormenta apenas comenzaba. Fuentes cercanas a la inteligencia estadounidense advertían que México había entrado en una nueva etapa de blindaje digital, recibiendo apoyo técnico directo de China y Corea del Sur. Se hablaba de un inminente acuerdo de ciberdefensa cooperativa, lo cual podría cambiar radicalmente la balanza tecnológica regional. El Pentágono activó protocolos de evaluación estratégica para conflictos económicos de largo alcance, mientras que medios conservadores estadounidenses comenzaban a hablar, por primera vez en años, de una crisis hemisférica inminente. Y justo cuando parecía que la tensión había llegado a su punto máximo, un nuevo documento se filtró a la prensa internacional. Una carta diplomática secreta enviada por México al G20, en la que se proponía un bloque energético multipolar sin el dominio del dólar. Era el inicio de algo mucho más grande que un simple choque comercial. Era el nacimiento de una nueva arquitectura global, con México como uno de sus principales arquitectos. Y lo que vendría a continuación, cambiaría para siempre el equilibrio del poder en Occidente. La carta enviada al G20 no solo sorprendió a los países miembros, sino que revolucionó los cimientos del sistema financiero internacional. En ella, México proponía una serie de reformas radicales al comercio global, que incluían el establecimiento de una nueva moneda regional para América Latina y una serie de acuerdos bilaterales que permitirían a los países de la región comerciar sin la necesidad de recurrir al dólar estadounidense. Este movimiento no solo desafiaba el papel de Estados Unidos como la principal superpotencia económica, sino que representaba un desafío directo a la influencia de Washington en los mercados mundiales. En Pekín, la recepción fue fría pero calculada. China había estado esperando una oportunidad para diversificar sus relaciones comerciales, y México se estaba presentando como un socio clave para contrarrestar la hegemonía estadounidense en la región. La proposición de México de crear un sistema de pagos alternativo basado en el petroyuan y otras criptomonedas respaldadas por recursos naturales mexicanos dejó a muchos expertos internacionales contemplando la posibilidad de que el dólar estadounidense podría ser desplazado en favor de nuevas divisas regionales. Este cambio no solo podría redefinir el panorama económico global, sino también desafiar la estabilidad de las economías basadas en el dólar. En Estados Unidos, la respuesta fue inmediata, aunque desorganizada. La Cámara de Comercio americana emitió un comunicado advirtiendo sobre los peligros de una ruptura comercial con México, que podría acentuar aún más la recesión económica que ya estaba golpeando al país. Sin embargo, otros sectores del gobierno de Trump, particularmente los más radicales, vieron la propuesta mexicana como una provocación directa que necesitaba ser enfrentada con dureza. Mientras tanto, en las principales ciudades estadounidenses, los movimientos sociales empezaron a tomar fuerza, con grupos de trabajadores, sindicatos y economistas populistas clamando por una acción contundente contra lo que veían como la pérdida de poder del país. En las redes sociales, la idea de que Estados Unidos estaba perdiendo su posición de dominio sobre el mercado global se convirtió rápidamente en un tema de conversación central. Al mismo tiempo, los mercados globales comenzaban a resquebrajarse. Las bolsas de valores en Wall Street sufrieron caídas históricas. Las acciones de las grandes corporaciones multinacionales, especialmente aquellas que dependían del comercio con México, experimentaron una caída libre. Empresas como Ford, General Motors y Whirlpool vieron cómo sus valoraciones se desplomaban en cuestión de horas. La incertidumbre económica generada por los aranceles del 145% de Trump y la respuesta económica estratégica de México provocaron una ola de desconfianza que se extendió rápidamente hacia las economías europeas y asiáticas. México, por otro lado, seguía fortaleciendo su posición en el ámbito internacional. Mientras los mercados se desmoronaban en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas anunciaban con orgullo que el país había firmado nuevos acuerdos con naciones clave en Europa y Asia. Estos acuerdos no solo incluían intercambios comerciales, sino también colaboraciones tecnológicas y energéticas que aumentaban aún más la autonomía de México. El acuerdo con la Unión Europea para la creación de una red de infraestructura energética conjunta había sido, según fuentes cercanas a la administración mexicana, uno de los hitos más importantes en la historia del país. Al mismo tiempo,
el presidente de México seguía utilizando la diplomacia como un arma de doble filo. Sus discursos, cargados de retórica nacionalista y de orgullo por la autonomía mexicana, se volvían virales en todo el mundo. La imagen de México como un país independiente que no se arrodillaba ante las presiones de Estados Unidos se estaba consolidando rápidamente como un símbolo de resistencia para muchos en América Latina y otros países en desarrollo. En Washington, la presión sobre Trump aumentaba. Las voces disidentes dentro de su propio gabinete comenzaban a manifestar su preocupación sobre las consecuencias de su postura agresiva hacia México. Se rumoreaba que algunos altos funcionarios del gobierno estaban sugiriendo una estrategia de retirada o incluso una desescalada de los aranceles para evitar una mayor erosión de la economía interna. Pero Trump, fiel a su estilo, se mantenía firme en sus posturas, acusando a México de traicionar los intereses de su nación y de ser manipulado por potencias extranjeras. Mientras tanto, la diplomacia mexicana seguía en su ofensiva. Se filtraron más documentos que indicaban que México había comenzado a implementar un sistema de pagos electrónicos alternativos que le permitiría eludir la dependencia del sistema bancario estadounidense. En el corazón de este sistema se encontraba la criptomoneda mexicana, respaldada por los recursos naturales del país, como el petróleo y el litio, un recurso cada vez más valioso en el mercado global. Pero las tensiones no solo se limitaban a la esfera económica. En las fronteras de México con Estados Unidos, los enfrentamientos entre los agentes de la patrulla fronteriza y los manifestantes que apoyaban la independencia económica de México se intensificaron. Grupos de activistas comenzaron a organizar protestas masivas en las ciudades fronterizas, exigiendo un fin inmediato a las políticas arancelarias de Trump. Las escenas de choques entre los manifestantes y la policía se replicaron en todos los medios internacionales, mostrando una realidad que muchos temían: la ruptura de los lazos históricos entre los dos países. A medida que el conflicto comercial se profundizaba, las relaciones internacionales de México también se veían cada vez más amenazadas. Si bien China y Rusia fueron los primeros en ofrecer su apoyo a las iniciativas de México, la Unión Europea comenzó a expresar su preocupación sobre los efectos que este tipo de disputas comerciales podrían tener sobre la estabilidad global. En resumen, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y México había dejado claro que la relación bilateral entre estos dos países estaba al borde de un cambio radical. La estrategia de México de apostar por nuevas alianzas, de diversificar sus fuentes de ingresos y de impulsar una independencia económica sin precedentes estaba dando sus frutos, pero también estaba desafiando la supremacía de la Casa Blanca. Y mientras los mercados se tambaleaban y las tensiones subían, todos se preguntaban, ¿qué sería lo siguiente? Las noticias continuaban llegando de todas partes, y la situación estaba lejos de calmarse. En las últimas horas, un grupo de expertos en comercio internacional había hecho una predicción aterradora: si la guerra arancelaria entre Estados Unidos y México seguía escalando, podría desencadenarse una recesión global mucho más profunda de lo que se había anticipado inicialmente. Las economías emergentes, especialmente las latinoamericanas, comenzaban a sentir los efectos de esta batalla comercial, y México, que en un principio se mostró confiado en su estrategia, ahora enfrentaba nuevos desafíos que podrían alterar el equilibrio económico regional. Además de las alianzas con China y Rusia, México había comenzado a forjar relaciones con otros países clave en América Latina. A través de nuevos acuerdos con Argentina, Brasil y Colombia, México estaba creando una red de apoyo que podría neutralizar los efectos de los aranceles estadounidenses. Pero las repercusiones dentro de los propios países latinoamericanos eran palpables. En Argentina, por ejemplo, se empezó a ver un resurgimiento de la industria manufacturera, que se beneficiaba de los aranceles impuestos a las exportaciones estadounidenses, mientras que en Colombia, el gobierno comenzó a implementar un sistema de acuerdos preferenciales con México, lo que les permitía mejorar sus exportaciones de café y productos agrícolas, además de generar nuevos empleos. Por otro lado, los economistas más conservadores en México advertían que la economía del país estaba caminando sobre una cuerda floja. El peso mexicano había experimentado fluctuaciones históricas en los últimos días, y aunque el gobierno había hecho esfuerzos por estabilizar la moneda, la inestabilidad económica era cada vez más evidente. A pesar de los acuerdos internacionales, muchos en el sector privado comenzaban a preocuparse por los efectos secundarios de una guerra comercial prolongada con el gigante estadounidense.
Las empresas mexicanas que dependían de la exportación a Estados Unidos se veían particularmente vulnerables, y las pequeñas y medianas empresas que no podían diversificar sus mercados corrían el riesgo de quebrar. En los círculos políticos dentro de Washington, los lobbies de grandes corporaciones comenzaron a presionar al presidente Trump, pidiendo un cambio de rumbo. Los sectores empresariales, especialmente aquellos que dependían de la relación comercial con México, pedían una resolución rápida del conflicto, sugiriendo que las consecuencias de los aranceles estaban empezando a ser más dolorosas para Estados Unidos que para México. El presidente, sin embargo, parecía decidido a mantener su postura. En un último esfuerzo por presionar a México, Trump anunció un paquete de sanciones económicas adicionales que afectaban a varias industrias mexicanas clave, incluyendo la automotriz y la petroquímica. Mientras tanto, en México, el presidente, respaldado por su pueblo, seguía defendiendo su estrategia. En su más reciente declaración, dejó claro que no retrocedería ante las amenazas de Washington. México ha dejado de ser un país subordinado a los caprichos de Estados Unidos, dijo con firmeza, y hoy hemos demostrado al mundo que podemos defender nuestros intereses sin importar las presiones externas. Sin embargo, la comunidad internacional comenzó a poner en duda hasta qué punto México podría sostener su postura en el largo plazo. Los países de la Unión Europea, aunque respaldaban a México en términos de soberanía comercial, empezaban a dudar de que la región pudiera soportar un embate económico conjunto. Además, la India, que hasta ese momento se había mantenido al margen, mostró interés en unirse a las negociaciones, buscando posicionarse como un nuevo aliado para México. Esto introdujo un nuevo componente a la ecuación, ya que India, como una de las economías emergentes más grandes, podría aportar no solo apoyo económico, sino también un mercado adicional para los productos mexicanos. A medida que las tensiones aumentaban, los analistas políticos y los líderes de la oposición mexicana comenzaban a sugerir que el gobierno mexicano podría estar jugando con fuego. Algunos advertían que el país podría quedar atrapado entre el impulso por ser independiente y las duras realidades de la geopolítica. ¿Hasta qué punto México podría resistir las presiones económicas de un gigante como Estados Unidos sin sufrir graves consecuencias internas? En Washington, la Casa Blanca no dejaba de intentar fortalecer sus relaciones con otros países. Canadá y el Reino Unido se convirtieron en aliados de última hora, pero los intentos de Trump de asegurar acuerdos bilaterales con otros países que pudieran reemplazar las relaciones comerciales con México no estaban obteniendo los resultados esperados. Las negociaciones de libre comercio con China, que Trump había prometido mejorar, se mantenían en un impasse, mientras que los mercados globales seguían al borde de una crisis financiera. Las capitales internacionales observaban con atención cada nuevo movimiento en este complejo ajedrez político, mientras México consolidaba una nueva estrategia económica. Las relaciones con el resto del mundo se mantenían en un punto de inflexión, con aliados y enemigos por igual observando atentamente los próximos movimientos. ¿Qué pasará con México y sus ambiciosas metas económicas en el futuro cercano? ¿Será capaz de mantener su independencia económica sin ser arrastrado por las consecuencias globales de esta guerra comercial? Y lo más importante, ¿cómo reaccionará Trump ante el creciente desafío de México y la internacionalización del conflicto? A medida que la situación se complica, México parece estar jugando un juego extremadamente riesgoso, pero estratégico. A pesar de las presiones internas y externas, el país se mantiene firme en su defensa de los intereses nacionales. Las alianzas internacionales y los acuerdos con otros países clave como China, India y las naciones de América Latina podrían ser la clave para que México salga victorioso en esta batalla comercial. Sin embargo, la incertidumbre sigue flotando en el aire, y las consecuencias de este conflicto podrían ser mucho más profundas de lo que imaginamos. Mientras tanto, en Estados Unidos, las presiones internas y las críticas de la comunidad empresarial parecen estar poniendo a Trump en una posición cada vez más complicada. ¿Podrá el presidente Trump mantener su postura desafiante, o será que las presiones económicas de este conflicto lo obliguen a reconsiderar su estrategia? Las respuestas de ambos países tienen el poder de transformar no solo sus economías, sino también el panorama geopolítico global. Y México, aunque ha sido muy firme, también está observando con atención la dinámica que se está tejiendo en Estados Unidos y en el resto del mundo. El futuro parece estar lleno de incertidumbres, pero una cosa es clara, México está decidido a avanzar y no retroceder, y sus acciones en el futuro cercano podrían sorprendernos a todos. Esto, amigos,
Es solo el comienzo de una serie de movimientos que podrían cambiar la historia de América y el comercio global para siempre. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de este acontecimiento. ¿Tú qué opinas sobre la estrategia de México? ¿Cómo crees que terminará esta guerra comercial entre México y Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, mantente informado.